Cabe en la sartén, pedazo filete, ¿eh? Bueno amigos, toca vivar en uno de los sitios más emblemáticos de Málaga, en el monumento natural Cañón de las Buitreras, donde en lo alto del puente, en el puente de los Alemanes, con estos dos monstruos de la montaña y de la supervivencia, el inquieto naturaleza Juan y Masi, el corso andaluz. Así que nos vamos a mercar un pedazo de vivar. ¡Vámonos! Venga, no os lo perdáis. Bueno, primera parada, el charco del Polvorín. Aquí nos vamos a refrescar y vamos a comer algo. Bueno, una paradita que estamos secos. Bueno, una cervecita y vamos a hacernos algo de comer, que ya toca. Bueno, Salud. por vosotros, salud. A nosotros. Qué buena está. Pero la Victoria está mejor, ¿eh? La Victoria de Málaga, mira, de Málaga. Toca hamburguesita, ¿no? Mira qué buena pinta, de ternera. Vamos, eso está en el... Venga, Madre mía. vamos a ver cuántas caben aquí. ¿Cabrán las tres o qué? Sí, Puede ser ¿no? que sí. Guau, toca ver las tres, a ver si que no tiene ninguna con el plástico. No. Vamos a coger... Pues métela ahí. Ahí. Vamos a meterle el tenedor. Ahí. Rondeña. Con mejor gusto. Más me gusta de la parte del queso. Hombre. Está moqueado porque eso. Bueno, pues mirad qué hamburguesita nos ha salido. ¡Hala! ¿Dónde está el pan ese? Arriba manduco. Venga, ahí, con su aceitito. Acá. Mira, madre mía, si es gorda, macho. Eso, Madre mía. La pasta. Mira. Qué pedazo de burger. Pues nada, vamos a meterle caña. Vámonos. Venga, Aproveche. que aproveche. La verdad que la playa, como el campo, se disfruta mucho, tío. Hombre, a nosotros nos gusta más esto, ¿eh? Obviamente. No me gusta. Pero por ejemplo... Tampoco. Pero por ejemplo, lo que a mí, el ver el amanecer, de recordar esos amaneceres, cuando uno está durmiendo en el Sierra Bermeja, en la Concha, en las Torrecillas, cosas así. Y ves, a mí que el sol, igual que el sol y la luna, soy muy Es un melancólico. espiritual en ese aspecto. Empiezo a darle gracias a la vida, gracias a todo. Bueno, pues ya hemos comido. Y ahora toca un bañito, ¿no, Masi? Ya ves, a tu triplay. Oh, mirad cómo está Es un el río, macho. Qué maravilla, mirad. paraíso. Esto no está apagado. Este es el charco de la curva. Mira, la montaña. Bueno, pues vamos a ver cómo está el agua. Vamos a bañarnos. ¡Oh! ¡Qué buena! Ahora está fresquita. Está fresquita. Ahora está fresquita. ¡Wow! Nos queda el inquieto naturaleza. Que no sé si es de secano. Ah, no, mira, ahí viene. Ahí lo tenemos. Ahí va. Buena ahí. Está buena el agua, ¿eh? A ver, Está buenísima. que me creí que hacía pie. ¡Ay, tira! Va por ti, Paco. Bueno, venga, me voy a tirar yo también. Me pego en mi vida. No lo vamos a dejar estar. Vamos a pegarle un bañito refrescante. Venga, que va. ¡Qué bueno! Está buenísimo, qué color tiene. Está muy buena, además lo que tú dices, huele a naturaleza, macho. ¿Sí? Ya hemos levantado el campamento, nos hemos dado un bañito y ahora para Charco el Moro, ¿no? Digo, Bueno, nos vamos a Charco el Moro. el espectáculo del monumento. Oh, vamos a ver allí el cañón de las Buitreras del Charco el Moro y luego ya otro bañito si nos apetece y subir hasta el puente de los Alemanes. Ella
Ahí ya Otro nivel. es otro nivel. A más de 60 metros de altura está el puente. Bueno, mirad, deseando llegar allí, Charco el Moro, Cañón de la Buitrera. Nos vamos a pegar un bañito y luego hay que subir hasta el puente de los alemanes. Mira. le gusta. Victoria. A ver si abre. Con una mano. Ahí está. La parte que más le gusta. Venga. Salud. Mirad qué lugar. Mirad. Esto es una maravilla. Wow. Qué maravilla. El charco del Moro. Mirad, vaya viva más bueno que nos espera cuando estemos en la parte alta del Cañón de las Buitreras, que este cañón tiene más de 100 metros de altura, y dormiremos en un puente a 60 metros de altura, en el puente de los alemanes. ¡Guau! Qué pasada de lugar, ¿eh? Mirad qué maravilla. Mirad qué espectáculo el cañón. Wow. Bueno, un saltito. Pues ya vamos subiendo hacia el puente de los alemanes. Cañón de la Buitrera para arriba. Nos queda todavía una buena subida. ¿Puedes cerrar las cabras montes? Arriba. Yo las he visto siempre arriba del todo. Por acá. Yo la he visto por este ladito. ¿Por aquí? Los senderitos son de ellos. Ese peinado que tiene ahí. Bueno, una paradita, que no veas, vaya subidita. Mira qué vista, ¿eh? ¡Guau! Flipante, ¿eh, Masi? Menudas vistas. La verdad que sí. Es exigente la subida, pero mira, esto es una pasada. Corre una prisita muy buena, Sí. ahora porque estamos muertos, ¿no? Casi las 8 de la tarde, pero se está muy bien. Bueno, pues ya vamos bajando. Ya queda muy poquito para llegar a la zona de Viva. Bueno, pues ya estamos llegando. Y estamos a las puertas del puente de los alemanes. Mira, aquí tenemos el túnel. Vamos a esperar a la peña y entramos. Y el Viva será allí encima. Ahí, en lo alto del mismo puente.
pasada, ¿eh? Este es el túnel que hay que pasar antes de llegar al puente. Aquí hay que agacharse un poquito con estos pedazos de mochila. A ver cómo lo hacemos. Vaya, para pasar el pedazo de mochilón este. ¡Wow! Mira. Vaya espectáculo. La higuera. La famosa higuera. La higuera del último vivac de Masi. Este cañón lo tenemos... Son más de 100 metros de profundidad. Y el puente más de 60. Mira. Madre mía. ¿Todo esto lo hacen después del paracaídas? Pues aquí vamos a hacer el vivac. El puente de los alemanes. 1908. Tú dices que hay una sequía aquí debajo, ¿no? Algo tiene que haber. Pues venga, vamos a verlo. Vamos a meterle luz. Y vamos a ver lo que vemos aquí. Pues sí, mira. Aquí está la sequía. Y encima con esa alfombra. Ahí, Sí, sí, mira. pescadito. Increíble. Justamente debajo tenemos la sequía. Y aquí el cañón. Al que quiera bajar para coger agua. Y ahí nos vamos a colgar, aquí arriba. Desde ahí. Y vamos a bajar Con una cuerda. con una cuerdecita que tenemos. Un paracord normal, ¿no? La cuerda del chorizo. Ey, ey. Tú vas a ser el primero en bajar, ¿no? Yo que sirva más. Este que está más canijillo, lo ve que es fibra, lo vamos a colgar. Y si no tenemos con tu chorizo, pues empezamos ahí a cortar. Bueno, pues ya a las 9:20 ya tenemos planteado el campamento. Juan, hamaca, que luego la cruzará. Aquí duermo yo, sin tar ni nada, solamente el saco. Y como dice Masi, viendo la estrella. Sí. Y aquí Masi, Que se está preparando ya. que está ya preparando el tinglá también. Y también sin tar. No. Así que nada, vamos a tomarnos un vinito, ¿no? Como Dios manda. Vamos a tomarnos un vinito de ronda, un moscatel. Y nada, para ir entonando, que hay que hacer la cena. Bueno, mira qué pinta tiene este mosto. Bueno, señores, Salud. salud y por muchos vivas más. Que no somos alcohólicos, ¿vale? No, no, no. Solamente nos hemos bebido 2 o 3 cervezas y un vino Y un moscatel. vinito, que no es que Ya está. estemos aquí. Y aquí otra vez que nos ha preparado otra victoria más para la cena, pero no somos alcohólicos. No, no, no. Aquí, ahí tiene que salir ahí. Bueno, qué buena pinta. Mirad, se está calentando. Mirad, mirad. ¿Esto qué es? ¿Qué nos has traído? Hoy trae aquí un entrecón. Madre mía, la vaca entera. A ver, hombre, aquí que no nos falte. A que no lo vamos a pegar, que no lo peguemos bien. Ahí tengo una tablita. Madre mía, qué pedazo de entrecó. Sí, la verdad que sí. Además, mirad, 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 mirad. ¿En qué sitio nos hemos metido? Madre mía, la verdad que es emblemático. Guau, guau, madre mía. Ni cabe en la sartén, pedazo de filete, ¿eh? La verdad que va a ser mortal. Qué buena pinta. La verdad que va a ser mortal. La verdad que va a ser mortal. Mira, mira qué humo está. Mirad cómo va el filetón. ¿Y el pan de pueblo dónde lo has comprado? Esto en Seminilla. En Lo he Seminilla. comprado en Tajona de Xana. Madre mía, qué buena pinta. Tajona de Xana. Y la verdad que sí. ¿Y vino tinto? ¿Agua porque no había agua o qué? No hay agua. No hay agua, vino tinto. Mira. Qué buena pinta.
mira, mira. Mira cómo ha salido. Ah, sí, en hombre. en su punto. Su punto. ¿Tú qué, un chef o qué? Hombre, se supone. Cocinó bastante. Cocinó Madre bastante. mía, cómo y- tiene que estar eso, tú. Voy a ponerlo aquí. Joder. Y aquí le voy a meter así. Bueno, pues vamos a probar esta delicateza. Os dejo ustedes primero. A ver cómo está esto. ¿Cómo te ha salido? ¿Cómo ha salido? Madre mía. ¿Cortarlo o no? Joder. Sí. ¿Qué calidad tiene esto, tú? Buenísima, macho. ¿Estás grabando? Más natural. Bueno, segunda tanda. Ahora toca presa ibérica. Guau, madre mía, madre mía. Esto es mortal. Qué buena pinta que tiene eso. Esto, de verdad. ¿Lo vas a hacer en filetito? Sí, Filetito y a la sartén. sí. Lo voy a hacer en filetitos. Bueno, salud. Ay, ¡Hala! forza. Me encanta beber comiendo. A mí también. Sí, ¿Sabes? sí. Ponerme... Sí, porque va alternando. Alterna comer, beber. Tampoco, yo soy muy canijo. Qué buena pinta tiene. Mira, qué buena pinta tiene esa presa ibérica. ¿De Algatocín, Juan? Sí, Francisca España. Anda. Francisca España. ¿Francisca España se llama la tienda? Sí, sí. Mira, 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 no me digáis, madre mía. Bueno, mira cómo está la presa. Ojo. Buah, qué buena está, mamá. Esto tiene una Mira, en bolsita. su punto. No ha salido, pero en su puntito. Sí, que además sí tiene un... Menudo cocinero, macho. Yo me vine a montar un restaurante, no ve que siempre me he dedicado a la hostelería. Joder, qué buena está. Lo que pasa. Bueno, hemos decidido subir al cortijo fantasma de la casa del conde. Lo que no sabemos así, ¿qué fantasma hay? Yo me giño. ¿Tú Unos da constancia? Unos cuantos. Hay, Unos hay cuantos fantasmas hay. Yo por eso me quiero quedar en el puente. Hay Pues venga. algunos que se quedaron paros y esos se fueron. Vamos a subir al cortijo fantasma de la casa del conde. ¿Vamos? Vámonos. Venga, vamos a ver. Venga. Tenemos las 12 menos 5. A las 12 salen los fantasmas. Vamos al lío. Vámonos. Tiqui tiqui tin tin, tiqui tin tin, tiqui tin tin. Eso me encanta a la gente. Eso que- Estamos en la casa del conde, donde en el siglo XIX murieron toda la familia. Desde entonces habitan sus fantasmas aquí. Bueno, vamos a explorarla. No tiene techo. Bueno, vaya. Mira, una cuadra para los animales. Mira, horno de pan. Totalmente salvaje. Bueno, pues dejamos la casa del conde. No hemos visto nada, ¿verdad? No. No hemos visto nada, pero igual nos siguen hasta el Vivar. Así Y que se nos ponen en el puente. igual nos llega hasta el puente y nos dan la noche. Así que no lo perdáis, que a saber lo que nos espera. Ahí la dejamos. Ahí tenemos la casa. Es un espectáculo. La casa es una pasada. Esto ha tenido que ser aquí, vaya, una mansión, ¿eh? Lo que estamos hablando. Sí, sí, es que mirad qué casa más buena, ¿eh? Igualmente. Bueno, pues ya volvemos al puente. Ya va siendo hora de dormir. Oh, sí. Mañana hay que ¿Qué? ¿Te has quedado solita, no? Qué lástima.
Bueno. Estamos reventados. La 1 menos 20. Bueno, venga. Nos vamos a dormir. Vamos a acoplarnos. Y yo creo que ya es hora de dormir, ¿no? Hombre, yo creo que también. Bueno. Así que nada. Vamos a caer. Pues hasta mañana. Hasta mañana si Dios quiere. Venga. Nos vemos al amanecer con el cafelito. Bueno, va. Va a montar la hamaca y a dormir también. Bueno, pues ya toca dormir. La 1 de la madrugada. Mira. Tenemos ahí a Juan en su hamaca. Masi que estará a punto también de dormir, ¿no? Yo casi. Casi. Y yo que me voy a la piltra ya que estoy reventado. Nos vemos al café. Hasta mañana. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con un buen cafelito. Y vamos a empezar la mañana. Ya. Buenos días. Ahí tenemos todavía. Buenos días. Bueno, venga, vamos a levantarnos y al café. Mira qué cafelito le hemos hecho a Masi, ¿eh? ¡Wow! Madre mía. Buenísimo. Yeah. Bueno. The best coffee in the ¡Wow! world. ¡Qué maravilla! Mira. Vamos a ver la pista que tenemos aquí. Mira qué cafelito con qué vista. Al cañón de las Buitreras. Y ahora recogeremos todo el tinglado este. Ha caído piedra, ¿eh? ¿Han caído piedras? Mira, es que estamos, la verdad que aquí estamos más protegidos. Ahí en el cañón te pueden caer unos pedruscos. Cayeron, ¿no? La noche súper bonita de estrella, de Perseida, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bien, macho! ¡Qué noche más estrellada! Impresionante. Nos fuimos a acostarnos, Sí, sí. me estaba acordando, ¿vale? Y a los 2 segundos, por ahí abajo, digamos que por ahí por la farditera. Sí, sí, verdad. Y después para allá otra, pero eso fue por la noche, ya lo que sé que ahora. Bueno, pues ya hemos desmontado el vivar. Ha quedado todo perfecto. Ahí está, todo limpio. La basura atrás. Y ahora de nuevo ya de vuelta. Tenemos que volver a pasar por el túnel. Y nada, nos vamos de vuelta. Ya estamos. Bueno, pues ya hemos salido. Bueno, amigos, terminamos el vivar. Una pasada la experiencia, ¿eh? ¡Guau! Mira, en el puente, viendo las estrellas. Y nada, pues espero compartir otro vivar con estos monstruos. Y hasta la próxima, ¿no? Si Dios quiere. Pronto habrá más. Bueno, amigos, Muchas gracias. adiós.